Día. Mi grupo está conformado por Scarlett Concha Mesa, Angie Daniela Buitrago Godoy y quien les habla, Darly Karina Linares González. A continuación vamos a establecer un análisis financiero a la empresa Grupo Argos S.A. Grupo Argos S.A. es una compañía colombiana constituida en febrero 27 de 1934. Esta compañía tiene por objeto social la inversión en todo tipo de bienes muebles e inmuebles y especialmente en acciones, cuotas o partes de interés o cualquier otro título de participación en sociedades, entes, organizaciones, fondos o cualquier otra figura legal que permita la inversión de recursos. Grupo Argos S.A. es la matriz del grupo empresarial Argos y por medio de sus subsidiarias participa en sectores estratégicos de la economía, como es el caso del cemento, energía, concesiones e infraestructura en grandes dimensiones, carbón e inmobiliario. Para iniciar se realizará una breve demostración de la actividad del análisis financiero del Grupo Argos. Tenemos el índice, que es como un breve resumen de lo que contiene el documento. Tenemos también la introducción, donde se escribe la actividad de la empresa. También tenemos el estado de la situación financiera. Tenemos también el estado de resultados consolidado a 31 de diciembre. Está también el estado de situación financiera con su respectivo análisis vertical y horizontal, con sus porcentajes y valores. Tenemos también las gráficas de la situación financiera, donde se llevan a cabo el total de los activos y las fuentes de financiación entre el año 2020 y 2019. También está el análisis vertical y horizontal del estado de resultados, con las respectivas gráficas de los valores relevantes siendo comparados entre el año 2020 y 2019. Está también los respectivos indicadores de liquidez, de rentabilidad, de endeudamiento, de actividad. Por consiguiente, pues están los diferentes análisis escritos en cuanto al estado de situación financiera, el de estados de resultados y el de los indicadores. Que es bueno para la empresa. Según la nota 8, las cuentas comerciales por cobrar se generan principalmente por la explotación de la industria del cemento, la producción de mezclas de concreto y de cualesquiera otros materiales que sean a base de cemento. En cuanto a las propiedades por planta y equipo, en el análisis vertical se reconoce que hubo un aumento en el año 2020 del 38,7%. Este es un crecimiento con un total de 577.323 millones de pesos. Por ello resulta ser un resultado positivo para la organización. Cabe resaltar que en la nota 16 del
interpretación del análisis vertical y horizontal del estado de resultados, se logró identificar que en el grupo Argos tuvo una reducción del menos 26% en su utilidad bruta frente al 2019. Esto principalmente a que se produjo una disminución de los ingresos de actividades ordinarias del 17% en consecuencia de una reducción del menos 73%. En cuanto a otros ingresos de actividades ordinarias, que según la nota 33, en el año 2019 en su actividad financiera se vendieron inversiones en acciones por 1.178.766 a diferentes empresas, ocasionando que en los ingresos exista una diferencia notable frente al año 2020, donde no se presentaron mayores movimientos. Por otro lado, existe también una notable reducción del menos 94% sobre el método de la participación de asociados y negocios conjuntos, donde se evidencia en la nota 33 de igual manera que las inversiones sobre algunas empresas redujeron su valor considerablemente. Sin embargo, disminuyeron los costos de actividades ordinarias en un menos 13%, siendo este un factor positivo gracias a que en el año 2020 se vendieron diferentes activos financieros que generaban costos elevados. Asimismo, se redujeron costos en el negocio inmobiliario a consecuencia de que, a diferencia del año 2019, en el año 2020 no existieron tantas obras que generaran costos. Esta reducción para el año 2020 representa el menos 75,99% de los ingresos de actividades ordinarias. Sin embargo, la empresa sigue teniendo costos demasiado elevados que podrían ocasionar pérdidas de utilidades debido a que actividades que no aportan beneficios. Por otro lado, los gastos de estructura tuvieron para el año 2020 una reducción del menos 9%, representando para ese mismo año un 12,07% de los ingresos. Esta reducción se produjo a consecuencia de que los gastos de administración, que según la nota 35 en los gastos del personal del año 2020 hubo una disminución frente al 2019 de 46.729, principalmente por remuneraciones y bonificaciones variables eliminadas. Otra disminución considerable de los gastos de administración se encuentran en los gastos de viaje, que disminuyeron para el 2020 un 54%. En cuanto a los gastos de ventas, se disminuyeron en un menos 6%. Esta disminución de gastos administrativos puede comprender la generación de estrategias por parte de la empresa para optimizar recursos y posiblemente usarlos como costos de producción. En cuanto a los gastos de viaje, estos pudieron verse afectados y reducidos debido a la contingencia causada por el COVID-19. En cuanto a la utilidad de actividades operacionales, esta disminuyó en un 47%, que según la nota 37 hubo mayores gastos de ingresos de otros, dando por resultado para el 2020 una reducción del 108% frente al año 2019. Esto se debió a que en el mismo año hubo ganancias por utilidad debido a disposición de activos que constituyen un negocio. En el caso de la venta de activos fijos del negocio de transmisión y distribución de energía a la sociedad Caoba Inversiones SAS por 334.777. Igualmente, una venta de 28 plantas de concreto generando utilidad de 76.603. Igualmente en el 2019 se generaron ingresos en cuanto a ganancia por compra en términos ventajosos a causa de la compra, valga la redundancia, de la concesión Túnel Aburrá Oriente S.A. Por otro lado, para el 2020 hubo subvenciones del gobierno por valor de 4.956 debido a apoyo al empleo formal, apoyo al pago de la prima de servicio y estrategias del gobierno nacional durante la pandemia de COVID-19. Al analizar las cifras de los indicadores financieros pudimos determinar información muy importante. Primeramente cabe aclarar que existe una variación grande en los diferentes indicadores respecto al año 2019 y el año 2020. En algunos presenta una disminución y esto puede ser debido a la contingencia mundial de la pandemia del COVID-19, la cual frenó seriamente algunas actividades de la empresa. En
cuanto al indicador de liquidez, referente a la razón corriente del total entre el activo corriente y el pasivo corriente, existe una diferencia del 1,1 pesos para cubrir el total de los pasivos. Por lo tanto, dice que hay un 101%, lo cual es positivo ya que el 1% está a favor y por lo tanto es un indicador que nos representa cifras positivas para la empresa ya que tiene una liquidez suficiente para cubrir los pasivos por medio de sus activos. En cuanto a la prueba ácida, también podemos determinar que la empresa Argos solo cuenta con el 82% para cubrir el pasivo corriente. Esto quiere decir que por cada peso existe un 0,82 para respaldarlo. Otra cifra importante es la del indicador del capital neto de trabajo, ya que establece que si se tuviera que pagar los activos corrientes por medio de los pasivos corrientes, quedaría un valor de 41.902.000. Más exactamente, esto hace referencia a que se puede cubrir el total del pasivo y aún así existiría un excedente, que es el cual he mencionado anteriormente. Esto también es positivo. También se puede analizar, como lo mencionaba anteriormente, que el año 2019 registra valores mayores a los indicadores, principalmente en la razón corriente y en la prueba ácida, pero el capital neto de trabajo aumentó en el año 2020 a pesar de la pandemia. A través del indicador de rentabilidad se puede analizar, según la comparación anual del año 2020, había un margen bruto del 0,25, pero en el 2009 el margen bruto era del 0,32, por ende esto quiere decir que disminuyó y significa que fue una disminución negativa para el margen bruto del ejercicio de la empresa. En cuanto al indicador de rentabilidad, se puede analizar que según el margen bruto, por cada peso que se vende hay un 25% de utilidad bruta en el año 2020. En el año 2019 este margen era mucho mayor, del 32%. Esto quiere decir que también hubo una disminución considerable en el año 2020 por razones probablemente a raíz de la pandemia mundial. También cabe destacar que el margen relativo por cada peso vendido queda al 12% en el año 2020, los cuales, descontados entre los costos y los gastos, existe un margen neto del 100% de la utilidad neta y una diferencia del 1% de ganancias. Esto quiere decir que existe un 99% entre la razón de costos y gastos. Otro análisis importante que podemos hacer es a través del indicador ROA, el cual nos dice que hay una rentabilidad sobre el activo que en el año 2020 fue del 0% y en el año 2019 existía un 2%, lo cual quiere decir también que este indicador disminuyó en dicho año. En cuanto al RAE, se puede determinar que por cada peso invertido hay una utilidad del 1% en el año 2020 y del 10% en el año 2019. Esto quiere decir que este también disminuyó y es una cifra muy importante para determinar las diferencias entre un año y el otro y las razones por qué disminuyó. Cabe destacar también que en el indicador de endeudamiento sobre el patrimonio existe una relación por cada peso en el patrimonio, con un total del 0,94, lo cual corresponde al pasivo. Esto es una cifra positiva, ya que la empresa no supera a un peso y se podría concluir que la empresa está en un estado estable o en un punto de equilibrio. Además, es pertinente mencionar que el activo total por cada peso de él existe un 33% en el pasivo, por lo tanto resulta que no hay un activo comprometido. A su vez, el total del activo se puede decir que en los 2 años no se presentaron cambios muy significativos y se ha mantenido estable con un total del 67% que corresponde al patrimonio. Por lo tanto, la empresa tiene un nivel positivo de liquidez y de endeudamiento. En cuanto al análisis de los indicadores de actividad, también podemos establecer cifras importantes, más específicamente lo que se refiere a la rotación de inventarios. Hay un 0,12 veces de rotación en el año. Esto quiere decir que se vende en menor proporción. Y en el indicador de rotación de cartera se puede analizar que se rota 0,13 veces al año en el 2020, lo cual genera un movimiento de cartera en periodos cortos.
En el indicador de recuperación de inventarios, los datos son positivos, ya que son los días que se necesitan para recuperarse, y esta cifra en el año 2020 es positiva, ya que para recuperar la cartera se necesitan 285 días para convertir este activo en efectivo. También podemos analizar el periodo de pago a proveedores, que se necesitan 356 días en promedio, lo cual es un dato importante y positivo, ya que quiere decir que los periodos que llevan el pago de proveedores no son tan extensos. En conclusión, podemos determinar que existen grandes variaciones respecto a los indicadores financieros del año 2019 y del año 2020. Hay algunos que no disminuyeron, pero la mayoría sí disminuyeron del año 2020 respecto al año 2019, principalmente los indicadores referentes a la utilidad. Esto, como mencionaba anteriormente, se puede deber al cese de algunas actividades debido a las condiciones que generó la pandemia mundial en el año 2020. Realizar esta actividad fue de provecho ya que se logró poner en práctica las experiencias teóricas de la clase, y por ello opino que el análisis financiero es importante para la empresa, ya que obtiene datos relevantes actuales como de años anteriores, con el fin de poder comparar y crear estrategias que resulten benéficas para las empresas. Lo anterior nos lleva a considerar que permite evaluar con exactitud la situación financiera, permitiéndole conocer en qué condición está, tomar las decisiones correctas y asimismo observar el cambio de las organizaciones. Como experiencia en el desarrollo del trabajo, pudimos determinar que es fundamental la correcta aplicación de los indicadores financieros, ya que si estos no son correctos pueden afectar gravemente el análisis financiero y la interpretación de las cifras. Además, también en el desarrollo de este trabajo pudimos determinar que es fundamental la lectura de las notas que vienen acompañadas de los estados financieros, ya que estas presentan información muy valiosa para hacer los análisis posteriores. Cabe destacar que este tipo de actividades permiten desarrollar conocimientos asertivos a partir de la práctica, mediante la aplicación de un adecuado análisis financiero a una empresa reconocida por su gran poderío empresarial, como es el caso del Grupo Argos.